Bienvenido a tu canal, El Mundo Cristiano. Tu hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. 3, 2, 1. Comenzamos. Bienvenidos a su canal, El Mundo Cristiano. Aquí estamos una vez más para la gloria de mi Dios Padre y de mi Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a analizar un tema referente a realmente cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Realmente cuál es la verdadera iglesia que Dios quiere. Como siempre, dándole el primer lugar a Dios y a su palabra, vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 16 al 23. Dice lo siguiente: aprovechaos bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sin entendimiento de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis, no os emborrachéis con vino, en el cual hay disilusión. Antes más bien, llenaos del Espíritu de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas que estén sujetas a sus maridos, como si lo hiciesen para el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, y Cristo es su Salvador. Bendito es el Señor. Nos vamos a enfocar, nos vamos a centrar en esa palabra, que realmente, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia que el Señor fundó? ¿Cuál es la iglesia que el Señor quiere? ¿Cuál es la iglesia que realmente está haciendo la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la iglesia que realmente representa en esta tierra el cuerpo de Cristo? Porque la iglesia debe ser una representación de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, porque ahora la iglesia que el Señor fundó es la que va a pregonar el evangelio con palabras, con hechos y con el cumplimiento de las escrituras, como ejemplo para los que no han creído en Dios, como ejemplo para aquellos que también quieren algún día ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia de Dios. Pero ser parte de la iglesia de Cristo, o sea, de la iglesia de Dios, es muy diferente cuando éramos parte del mundo. Cuando andábamos en el mundo practicábamos las cosas del mundo, las concupiscencias de la carne, los deseos de la carne, y andábamos conforme a toda la inmundicia del mundo. Nosotros éramos parte de un cuerpo, pero no de Cristo, sino del mundo. Pero hay una situación que Jesucristo dijo, que el mundo pasa y sus deseos, sus concupiscencias y todas las cosas del mundo pasarán.
Pero solamente los que estén en el cuerpo de Cristo, solamente los que hagan la voluntad de Dios, estos permanecerán para siempre. Entonces, ser parte del cuerpo de Cristo no es lo mismo que ser parte del cuerpo del mundo. En el cuerpo de Cristo tenemos que ser diferente a como éramos en el mundo. Por eso, si alguno dice estar en Cristo y sigue viviendo conforme al mundo, esta persona no ha nacido de nuevo, ni tampoco es parte del cuerpo de Cristo. Porque Pablo decía, si alguno dice estar en él, o sea, en el cuerpo de Cristo, debe de andar como él anduvo. Podemos imitar a Pablo, podemos imitar a Pedro, podemos imitar a todos los apóstoles en su forma de vivir, en su forma de proceder, en su forma de servir y adorar a Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no hay un mayor ejemplo que seguir. El principal ejemplo que podemos seguir es las pisadas de Cristo. Y seguir las pisadas de Cristo es precisamente lo que le acabo de decir. Andar como Él anduvo. Nuestra forma de proceder, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de conducirnos en el mundo de una manera diferente. Porque andamos en el mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Todo aquel que anda en Cristo tiene que ser diferente al 100% de todos aquellos que andan conforme al mundo. Entonces, si yo digo que soy la iglesia que fundó Cristo, si yo digo que soy la iglesia que fundó Pedro, debo hacer lo que la Escritura dice. Y la Escritura dice que para que nosotros podamos decir que somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, principalmente debemos de andar en santidad. Punto número 1, sin santidad nadie verá a Dios. Y sin santidad nadie puede decir yo soy parte del cuerpo de Cristo, porque Cristo, su cuerpo es santo, es puro. Y por esto debemos vivir en santidad. Nosotros somos la representación del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces, póngase a pensar, ¿cómo fue Cristo cuando anduvo en la tierra? ¿Cómo era? ¿Cuál fue su proceder? La Escritura dice que fue un varón santo, justo, sin pecado. Fue, ahora sí que un personaje perfecto cuando anduvo en la tierra. Y de esa manera tenemos que llegar nosotros a esa perfección. Solo no podemos, tenemos que pedirle a Él que nos ayude, pero tenemos que alcanzar la perfección en Cristo para poder decir que somos la iglesia de Él. Olvídese de que yo diga que yo soy la verdadera iglesia, que yo soy el verdadero seguidor de Dios. Olvídese de eso. Mejor preocúpese por analizar su cuerpo, analizar su vida, analizar su alma, y que Dios le haga entender cómo es que usted tiene que andar para que realmente usted sea la iglesia de Cristo. Voy a hacer un paréntesis y les voy a poner un ejemplo. Supongamos que en lo personal tengo una iglesia. Esa iglesia tiene 100 miembros del cuerpo de Cristo, entre paréntesis. Pero dentro de esa iglesia, o sea, de esos 100 miembros del cuerpo de Cristo, tengo 5 que son fornicarios, tengo 5 que son adúlteros, tengo 5 que son borrachos, tengo 5 que son drogadictos, tengo 5 que son ladrones, tengo 5 que no viven en santidad. Y en total, de esos 100 que tengo, el que no es borracho es ladrón, el que no es ladrón
es mujeriego, el que no es mujeriego es adúltero, el que no es adúltero es homicida, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que dentro de esas 100 personas que yo tengo ahí en esa iglesia, alguno será parte del cuerpo de Cristo? Es fácil de entender que nadie con esa forma de vivir puede ser el cuerpo de Cristo, aunque digan que yo soy la iglesia fundada por Cristo, aunque digan que yo soy la iglesia fundada por Pedro, pero si mi forma de vivir dentro del cuerpo de Cristo no es de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a la voluntad de la carne, entonces no soy la iglesia de Cristo, ni mucho menos la que fundó Cristo. Entonces, ¿pero cuál es la responsabilidad aquí? La responsabilidad más grande está en el que está al frente. Pero si yo soy un adúltero, si yo soy un fornicario, si yo soy un borracho, si yo soy un vividor, si yo soy un mujeriego, si yo soy hacedor de maldad, yo no puedo con toda la libertad decirle que ustedes tienen que sujetarse a Dios en el cumplimiento de la Escritura, porque la Escritura dice que los adúlteros y fornicarios no entrarán en el reino de Dios. La Escritura dice que los borrachos, homicidas, maldicientes, ladrones y todo aquel que practica maldad no heredará el reino del cielo. La Biblia dice que los que se echan con varones y que las mujeres que se echan con mujeres y que el homosexualismo no heredará el reino de Dios. Así dice Gálatas, así dice Romanos, así dice Corintios, en las palabras inspiradas por Dios, dichas por el apóstol Pablo, que todos aquellos que viven conforme a la carne son aquellos que tienen todos esos frutos que le mencioné. Y los tales que practican tales cosas, la Escritura dice que no heredarán el reino de Dios, ni mucho menos son personas que están adheridas al cuerpo de Cristo. Entonces, si tú analizas esto, ¿cómo fue el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo fue santo, fue puro. El cuerpo de Cristo, en la Escritura no encontramos que Él se embriagaba. En el cuerpo de Cristo, en la vida de Cristo no encontramos que Él se hincaba ante cualquier otra cosa, una escultura, una imagen, ni ante María, vaya. Era todo lo contrario. María sentía que Jesucristo era su Salvador, porque realmente Jesucristo era el Salvador de María. Entonces Cristo nunca se inclinó ante María y le dijo, intercede por mí, dile a papá que necesito esto y lo otro. No. María se inclinó ante Cristo, y Cristo sabe ante quién se inclinaba, ante el Dios Padre. Se iba bajo de un árbol, se iba apartado de la multitud, se inclinaba, se ponía de rodillas, alzaba sus ojos al cielo e invocaba ¿a quién? Al Padre. Porque el apóstol Pablo dice que Dios Padre es cabeza de Cristo y que Cristo es cabeza del hombre y que el hombre es cabeza de la mujer, y regresamos a lo mismo. Entonces Cristo es cabeza de la iglesia y el representante de la iglesia delante de Dios, y Dios es cabeza de Cristo. Así es el nivel de autoridad. Pero ¿cómo voy a decir yo que soy la iglesia de Cristo andando como Él anduvo? La Escritura dice, si alguno dice estar en Cristo, debe andar como Él anduvo. Bendito es el Señor. Entonces muchas iglesias se jactan, llenan su boca de decir, yo soy la verdadera iglesia. Pero cuando Cristo venga, no va a venir por una agrupación de personas. En una agrupación de personas podrán estar 100. Pero acuérdense que la Escritura dice
que solamente uno será tomado y el otro será dejado. El que ande viviendo conforme al Espíritu, que es en todo el cumplimiento de la palabra de Dios, gozo, paz, amor, benignidad, humildad, tolerancia, mansedumbre, y ser una persona agradable delante de Dios. Una persona que nació de nuevo, nació en el Espíritu, es aquella que sepultó una vieja manera de vivir, un viejo hombre. Cuando tú andabas en el mundo, te procedías y caminabas conforme al mundo, y todas las concupiscencias del mundo estaban en tu carne. Cuando tú llegas a Cristo, eres diferente. Entonces, si tú llegas a una congregación, a una iglesia, donde tú sigas practicando lo mismo que se practica en el mundo, déjame decirte que te estás engañando, porque realmente lo que tú estás haciendo es un acto de rutina, una rutina religiosa, donde te congregas cada fin de semana para distraerte, pero realmente no es para adorar a Dios. Porque si realmente adoras a Dios y amas a Dios, tienes que cambiar tu forma de vivir, tienes que cambiar tu forma de ser, tienes que liberarte del pecado. Y el único que puede liberarte del pecado se llama Jesucristo. Y cuando Jesucristo te libera del pecado, en ese momento ya tú pasas a ser parte del cuerpo de Cristo. Porque cuando tú eres liberado del pecado, eres limpiado completamente en cuerpo y alma, para que el Espíritu de Dios venga a poner un sello en ti y el Espíritu de Dios viva en ti. Porque ahora Dios ya no va a venir a habitar en grandes congregaciones, en un número de gente que tal vez nada más le adoran de boca, pero en sus hechos o su conducta, su forma de ser, le ofenden, le hacen daño. Ahora Cristo va a venir individualmente. Ahora Dios va a venir por medio de su Espíritu Santo a vivir individualmente en cada persona. Cada persona se convierte en un templo y morada del Espíritu Santo. Y es ahí, si el Espíritu de Dios viene a ti y pone el sello en ti, tú tienes que andar conforme a los deseos del Espíritu, para que ese sello permanezca en ti y tú seas parte de los que están en el cuerpo de Cristo. Imagínese usted esto. Usted, como persona, individualmente, es considerado delante de Dios un templo de Él. Él quiere venir a morar en ti y a poner un sello en ti. Si tú no tienes el sello del Espíritu de Dios, déjame decirte que en el rapto tú te quedarás. Porque cuando venga el rapto de la iglesia, cuando venga el levantamiento del cuerpo de Cristo, va a venir por aquellos que tengan el sello del Espíritu de Dios. Entonces, ¿de qué manera va a permanecer el sello del Espíritu de Dios en ti? Que vivas de una manera agradable delante de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres un instrumento, eres algo que está apartado por Dios para que Él venga a morar en ti. Ahora, ¿usted cree o tú crees que el Espíritu de Dios va a venir a morar en un cuerpo que se alcoholiza? No, porque en la época antigua todos los profetas y los varones apartados por Dios para su servicio, era una de las cosas que les prohibía. Cuando iba a nacer Sansón, escogió a su madre y a su padre porque eran personas apartadas del vino, dice la Escritura. Y desde el vientre de su madre, Sansón fue lleno del Espíritu Santo. Cuando escogió a Elizabeth era una persona buscadora de Dios, igual que su marido, y eran personas apartadas del vino, de las bebidas alcohólicas. Y dice la Escritura que por esta razón Juan el Bautista desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, y muchos varones así en la época antigua eran escogidos por Dios, pero tenían que ser personas apartadas del vino. Por esta razón, si alguien dice, no, un poquito de vino no es malo, si Jesús tomó, ¿dónde me pruebas tú, conforme a la Escritura, que Jesús tomó, que Jesús bebió vino? ¿O qué tipo de vino? Un vino de uva recién hecho no está fermentado, es dulce. Un vino de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, fermentado, ya es licor, ya es embriagante. Ah, no, pero es que Noé, es que Abraham, es que antes la gente se embriagaba así, pero ellos no eran llenos del Espíritu Santo como ahora Dios quiere llenar tu vida.
con su presencia. Antes solamente eran personas escogidas. Ahora en el presente, si tú quieres ser lleno del Espíritu de Dios, tienes que apartarte del vino. Por esta razón Pablo decía que los borrachos no heredarán el reino de Dios, ni los borrachos pueden ser llenos del Espíritu de Dios. Embriágate del Espíritu de Dios y no te embriagues de vino. Ahí lo que leímos. Porque el Espíritu de Dios te va a mover, te va a llenar y te va a llevar a hacer cosas agradables delante de Dios. Mas la embriaguez terrenal te va a llevar a hacer cosas desagradables delante de Dios, te va a meter en problemas y no es agradable a Dios. Porque un cuerpo alcoholizado, un cuerpo lleno de ese tipo de cosas, no puede ser poseído por el Espíritu de Dios. Por esta razón, en la época actual, tenemos que ser personas apartadas de todo tipo de vicio. Un cuerpo drogado, ¿usted cree que Dios va a venir? No, Dios no va a venir ahí. Él viene en un cuerpo preparado, y el cuerpo preparado para recibir el sello de Dios es aquel que está en santidad, es aquel que está apartado de toda la contaminación del mundo. Entonces, ahora tú estás en pecado, ahí no va a venir Dios. Hay iglesias que están llenas, pero pregúntate, ¿son personas que están liberadas del pecado? ¿Son personas que ya no roban? ¿Son personas que ya no adulteran? ¿Son personas que ya no fornican? ¿Son personas que ya no se emborrachan, no se drogan? No, hay iglesias llenas de todo ese tipo de personas que hacen todo eso dentro y fuera de la iglesia y no hay un respeto por Dios. Realmente amas a Dios, significa que tú hagas la voluntad de Dios. La Escritura dice, si alguno ama a Dios, cumple sus mandamientos. Y si cumple sus mandamientos, cumples la palabra de Dios, Dios te amará. Y Dios vendrá y hará morada en ti juntamente con Jesucristo, nuestro Salvador. Es lo que dice la Escritura. Amar a Dios no es decir yo creo en Dios. Dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Todo mundo cree en Dios. Lo difícil es hacer la voluntad de Dios. Lo difícil es tratar de vivir una vida recta delante de Dios. Eso es lo difícil. ¿Por qué difícil? Porque más fácil es practicar el pecado y todo lo que hay en el mundo. Más fácil es robar, matar, adulterar, fornicar. Más fácil es embriagarse, drogarse. Más fácil es practicar todo lo que hay en el mundo. Más fácil es ser desenfrenado en el mundo. Más fácil es que hombre con hombre hagan relaciones indecorosas. Es más fácil es que mujer con mujer también lo haga. Todo eso es fácil. Pero en esa forma de vivir, en esa forma de actuar, en esa forma de proceder, aunque tú digas que eres la iglesia de Dios, aunque tú digas que eres la iglesia fundada por Cristo, por Pedro, por Pablo, por quien sea, si tú vives de esa manera, no llegarás a ninguna parte porque tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Hay muchas porciones en la Escritura que dice, número 1, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es vivir en santidad? Vivir apartado del pecado, vivir apartado de toda la inmundicia del mundo. Otra escritura dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos heredarán el reino de Dios. ¿Y qué es la limpieza de corazón? Un corazón limpio es aquel que fue liberado del pecado. Un corazón limpio es aquel que no se contamina con ningún tipo de maldad. Trata de ser realmente el cuerpo de Cristo. Entonces, si alguno dice ser del cuerpo de Cristo, debe de andar como Él anduvo. Toma el ejemplo de Cristo. Él caminó en humildad, en santidad, en rectitud, en respeto. En Él nunca se encontró maldad, en Él nunca se encontró nada que ofendiera a los demás. En Jesucristo siempre se encontró la misericordia, el amor. En Jesucristo se encontró siempre el querer proteger, el querer salvar, el querer unir a las personas. El plan de Jesucristo nuestro Señor fue ese, que nosotros por medio de Él regresáramos a Dios, ya que no hay un medio de regresar a Dios. No hay ni un medio en cómo tú puedas reconciliarte con Dios. El medio se llama Jesucristo. Tú no puedes hacer 40 o 50 mil oraciones o 30 mil ayunos o qué sé yo.
y ya con esto tú te pusiste en paz con Dios. Tú tienes que venir a Cristo, pertenecer al cuerpo de Cristo y tratar de vivir como Cristo vivió. Pero en primer lugar, pedirle a Cristo que Él te limpie de todo pecado y que ya tienes el deseo de no pecar más, vivir así, libre del pecado, libre de contaminación, libre de las inmundicias del mundo, vivir así para que tú puedas vivir en Cristo y Cristo pueda reconciliarte y justificarte delante del Padre. Y esta es la verdadera iglesia de Dios, esta era la verdadera iglesia de Cristo. Cristo dice en su palabra que Él, cuando Él venga, Él vendrá por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin contaminación. ¿Qué se llama pureza para usted? Pureza se llama santidad. ¿Qué se llama sin mancha para usted? Sin mancha, la mancha del pecado. Que sea una iglesia que no esté en pecado, que sea una iglesia que esté liberada del pecado, que todos los miembros que están adheridos ahí, que todos vivan sin pecar, sin pecado en sus vidas, en sus corazones, que sea una iglesia preparada para el regreso de Cristo. Jesucristo dijo: vendré por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es contaminación? La contaminación de la carne. ¿Y cuál es la contaminación de la carne? Todas las prácticas del mundo, todo lo que practicábamos antes de llegar a los pies de Cristo, todas aquellas maldades que hacíamos antes de llegar a los pies de Cristo, bueno, todo eso es contaminación. Hacer cosas desagradables delante de Dios, no tener temor ni respeto por Dios ni por nuestro Salvador, eso es contaminación. Una iglesia pura, una iglesia santa. Ya no digas yo soy la iglesia de Dios, ya no digas yo soy la iglesia de Cristo. Mejor preocúpate porque individualmente tú estés preparado para el encuentro con Cristo, para el encuentro con Dios. ¿Quién puede decirte que de cada iglesia Él va a ir sacando a todas aquellas personas en su llegada que realmente hicieron su voluntad? Puedes estar en la iglesia que tú estés, pero si vives una vida desordenada, aunque tú digas que eres la iglesia de Dios, estás en pecado y la paga del pecado es muerte. Puedes estar en cualquier iglesia que tú estés, pero si tú no te dejas guiar por los demás, tú te dejas guiar por Dios y por el Espíritu de Dios, y tú vives una vida consagrada a Dios, a su servicio de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, vives una vida sin pecado, donde quiera que estés, de ahí el Señor te sacará. Ahí el Señor te alcanzará, ahí el Señor te levantará. La Escritura dice que andarán dos, y esos dos que andarán juntos, los dos serán cristianos. El uno será tomado, el otro será dejado, porque uno sí se preparó viviendo en santidad, otro vivió como le dio la gana, y sí era cristiano, pero este no se fue. El que se fue aquel que anduvo conforme a la voluntad de Dios. Uno será dejado, otro será tomado. ¿Sí? Lamentablemente así es. Hasta dentro de la misma iglesia va a crecer la cizaña y va a crecer el trigo. Va a crecer la hierba, el monte, las espinas. Va a crecer el fruto, el árbol que da buen fruto. Va a crecer los buenos frutos y van a crecer los malos frutos. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, individualmente por cada persona, se va a llevar aquel que dio buenos frutos, aquel que dio frutos dignos de arrepentimiento, aquel que dio frutos dignos de santidad, de humildad, de amor, de pureza, de limpieza, aquel que realmente amó a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, aquel que realmente tuvo amor por su prójimo, compasión por su prójimo, misericordia por su prójimo, aquel que no le hizo daño a nadie, aquel es el que será levantado. Y el que no lo hizo será dejado. Por ese tipo de cuerpo viene Cristo. Él viene por su iglesia, que es su cuerpo. Él viene a levantar su cuerpo. Pero su cuerpo no lo va a levantar con contaminación alguna, con pecado alguno. Su cuerpo lo va a levantar en limpieza, en pureza, en santidad. Es necesario. Muchos dicen, no, es que eso de poner tantas condiciones y de vivir una vida tan sujetada a esos reglamentos no, es imposible. Y por eso, cuando el que está al frente a esos 100 que tenía ahí les empieza a decir cómo tienen que andar delante de Dios, ¿qué sucede? De esos 100 solamente quedan 10 que realmente sí quisieron hacer la voluntad de Dios. Y los otros 99, como no quisieron,
porque les pareció difícil, imposible, se fueron. Y realmente así es. Pero Jesucristo vendrá por esos 10 y aquellos 99 se quedarán. Pero ¿por qué no les digo nada? Porque yo soy un pecador, soy un adúltero, un fornicario. Y si aquel viene uno que se está recasando una y otra vez, me dice, hermano, ¿será malo volverse a casar una y otra vez? No, hermano, Dios quiere el corazón. Tú nada más pídele a Dios que te ayude con eso. No, hermano, si es malo, pero tú quédate como te alcanzó el Señor. Si el Señor te alcanzó siendo libre, pues quédate libre. Si el Señor te alcanzó estando atado a otra persona que no era tu mujer, así busca a Dios. Es lo que le tienes que aconsejar. Tampoco vas a decirle, déjala. Que Dios se encargue. Esa solución Dios se la va a dar. Que Dios se encargue. Pero sí te digo que los adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de Dios. Pero David mató por quedarse por una mujer ajena. Se humilló, se arrepintió, le lloró a Dios. Y Dios lo perdonó, porque Dios es un Dios amplio en amor y misericordia. Tú busca a Dios, quédate así como Dios te alcanzó, como Dios te tocó, como Dios te trajo a su camino, y síguele buscando, que de los juicios, de la condenación y de tu situación, Dios se encargará. Pero es necesario decirle a la gente, no, que será malo de que yo viva en unión libre con una persona. Si es malo, busca a Dios y pídele a Dios que te toque tu corazón y que te haga entender que sí es malo. ¿Por qué? Porque te metes con una y con otra y con otra, y eso se llama fornicación. Y los fornicarios no entrarán al reino de Dios. Que si hombres con hombres, mujer con mujer, eso es fornicación. Y esos fornicarios no entrarán al reino de Dios. Hay que decir la verdad. Pero antes de decir la verdad, el que está al frente tiene que vivir en la verdad. Porque de otra manera, él siempre te va a decir, no, no es malo. Si el que está al frente está hundido en todo tipo de maldad, nunca te va a decir la verdad. Siempre te va a mantener engañado. Hermano, que será malo tomarse una cervecita de vez en cuando, no es malo. Tú te puedes tomar uno o dos, no, eso no te perjudica. Sí te perjudica, porque si eres un templo de Dios y si el Espíritu de Dios quiere morar en ti, el alcohol no tiene nada que ver con Dios. Entonces, aparte que los borrachos no entrarán al reino de Dios, háblales con la verdad mejor. Y al día de mañana esa persona, si era un escogido de Dios, te lo va a agradecer. Pero si esa persona se va al infierno, esa persona se va lejos de Dios, es culpa a veces del que está al frente, que no les dice la verdad y los mantiene engañados. Entonces un día Dios reclamará tanto a los que están allá como a los que están acá. Entonces, ¿te consideras la iglesia de Dios? ¿Te consideras la iglesia de Cristo? Vive una vida en santidad, libre de pecado y apartada del pecado. Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde, Dios ilumine tu cerebro, mi Señor Jesucristo entre en tu corazón, en tu vida, y no hay mejor guianza que la del Espíritu de Dios para hacerte entender lo que tienes que hacer. El que está al frente te puede decir 1000 cosas, pero el Espíritu de Dios es el que va a tocar tu mente, tu corazón, y Él es el que te va a cambiar. Solamente sea accesible, sea humilde, atiende al llamado de Dios, atiende a la voz de Dios, vive conforme a la voluntad de Dios y Dios te recompensará con la salvación y la vida eterna. Yo te invito a que si no te has suscrito a mi canal, hazlo en esta hora, apóyame con tu suscripción y vamos a quedar pendientes al próximo video. Un profundo agradecimiento por tu apoyo a este canal. Y si no te has suscrito, hoy sería un buen día para apoyarme con tu suscripción. Saludos y bendiciones. Pendientes al próximo video. Amén.